Parto de una cita bíblica, Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, henchid la tierra y sométanla, manden en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a platicar primero un poquito qué es teología del cuerpo. San Juan Pablo II, cuyo nombre lleva este auditorio, un filósofo y teólogo cuya cuestión principal era el ser del hombre. ¿Quién es el hombre? No solo respecto a sí mismo, sino sobre todo respecto a Dios. Por eso la primera carta que él escribe se llama Redemptor Hominis, Jesucristo como Redentor del hombre. Y él estaba muy preocupado desde mediados, del siglo pasado, por contestar a esta pregunta: ¿quién es el hombre delante de Dios? Y un aspecto fundamental era el de la sexualidad. Por eso tiene un libro escrito todavía como obispo que se llama Amor y Responsabilidad. Luego, ya de cardenal, estuvo escribiendo una serie de meditaciones llamadas así, Teología del Cuerpo. Pero resulta que lo eligen papa. Y entonces esta enseñanza pasó de ser una aportación grande de un cardenal teólogo a contundentemente magisterio del Papa. Los primeros años de su pontificado, en estas catequesis que el Papa da cada miércoles, San Juan Pablo II expuso esta aportación maravillosa de teología del cuerpo. Y se divide en 3 etapas fundamentales: el hombre original, antes de la caída en el pecado, cuál era el proyecto de Dios con Adán y Eva. Luego, el hombre histórico, y eso significa la condición en la que nos encontramos nosotros tras el pecado original. Y el hombre escatológico, la tercera etapa, es decir, el ser del hombre en la eternidad con Dios, en cuerpo y alma, en la eternidad con Dios. De esto hablaremos un poco durante la Santa Misa. ¿Qué era el hombre? ¿Cuál era el proyecto de Dios para el hombre antes del pecado? ¿Cómo ha sido constituido el ser humano en su origen? ¿Cuál es la condición actual del hombre a causa del pecado? San Agustín, al hablar de estas 3 etapas, decía: Adán y Eva podían no pecar y en consecuencia podían no morir. Tras el pecado original, nosotros no podemos no pecar, no podemos no morir. Todos tenemos experiencia de lo que es el pecado, todos tendremos experiencia de lo que es la muerte. Cuando Cristo vuelva,
no podremos pecar, no podremos morir. ¿Se entienden las tres etapas estas, verdad? Y el planteamiento original de su santidad Juan Pablo II parte de aquel texto donde se le cuestiona al Señor sobre el divorcio. ¿Tú qué dices, maestro? Moisés nos dijo que se le podía dar a la mujer una carta de divorcio. Y el Señor responde de esta forma contundente: sí, pero en el principio no fue así. Principio. Cuando hablamos de principio no estamos hablando solamente del origen, sino de la realidad que rige, pone ley y ordena. El mundo actual pretende vivir sin principios, o al decir con otros principios o nuevos principios, en realidad quiere decir sin principios. Yo me acuerdo cuando era niño y veía en la televisión, pero es que esta película o esta obra de teatro es para gente de amplio criterio. ¿Qué es el criterio? De ahí viene la palabra criticar, que de suyo no es una palabra mala. Crítica o criterio significa ser capaz de distinguir entre dos puntos diferentes. Eso es criterio. En la sabiduría diríamos aquel dicho: hay que llamar al pan pan y al vino vino. El que mezcla, confunde, no tiene criterio. ¿Se entiende? Como cuando uno va con el oftalmólogo y le pone a leer letras a cierta distancia, tapado un ojo y luego el otro. Cuando la letra E se convierte en letra B, porque mi ojo ya no mandó, a este ojo le falta criterio, porque no está captando la realidad tal cual es. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando se decía, allá por los años de mi infancia, es para gente de amplio criterio, quería decir sin criterio. No tienes por qué distinguir lo que está bien de lo que está mal. De eso ni te preocupes. Por ejemplo, actualmente en la iglesia hay sacerdotes que se espantan si una mujer va a misa con mantilla en la cabeza, con velo. Pero esta mujer, ¿cómo se le ocurre venir así? Pero ¿cuántas veces la gente va a misa, sobre todo si es una boda, hablando de una mujer, con el pecho totalmente descubierto? Lo cual, según los principios de urbanidad, era impensable. Y entonces se va perdiendo esta capacidad de distinguir. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver al principio. Por eso, estrictamente, no puede haber nuevos principios para las realidades que son eternas o que son naturales. Ayer ya tomábamos aquella frase del Señor Jesús: digan sí cuando es sí, no cuando es no, todo lo demás viene del maligno. Si un muchachito y una muchachita están usando mutuamente sus aparatos reproductores, ¿para qué sirve el aparato reproductor? ¿Por qué se llama así? Porque sirve para reproducir. Si aquellos que han usado sus aparatos reproductores dicen: no puede ser, estoy embarazada y era algo que yo no quería, pues hubieran usado el aparato respiratorio y hubieran respirado. La ley natural lleva a que si usaste el aparato reproductor entre un hombre y una mujer, se producirá la reproducción. No, es que eso no es justo. Y nos hemos inventado recursos para contradecir esto. Por ejemplo, los anticonceptivos. Soy médico, sé de lo que estoy hablando.
Los anticonceptivos son, en la historia de la medicina, el primer recurso que se elabora para provocar disfunción en un órgano. Se supone que la medicina es para recuperar la función o sanarla, pero los anticonceptivos son los primeros que tienen el propósito de descomponerla. Un atentado grave contra la santidad del matrimonio, aunque estén casados. Y vuelvo a otra frase que dije en el tema anterior: no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. El día de hoy es muy lamentable. Bueno, primero me voy para atrás. Hace 40 años, 30 años, las mujeres católicas se cuestionaban sobre el uso de la píldora. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Hoy, incluso las personas católicas, hombres y mujeres, se cuestionan o cuestionan a quien no piensa en usar anticonceptivos. Pero como se te ocurre, tienes que ser inteligente, tienes que pensar. Yo me acuerdo en mi infancia en la televisión el bombardeo por todos lados y en el radio. La familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor. Menos hijos para darles más, menos hijos para darles más. Y llegó a deformar la conciencia, incluso de los católicos, al punto de que lo que decían los salmos, los hijos son la herencia que Dios da a los padres, los hijos son una bendición. Como flechas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud, a convertir a los hijos en un riesgo. Por eso el médico pregunta: ¿con qué se va a cuidar? ¿De qué te cuidas? De lo que es un riesgo, de lo que es una amenaza. Si no hubiera habido aceptación de los anticonceptivos, no habría la aceptación del aborto como está hoy. ¿Por qué? Porque se empezó a despreciar al hijo y a ya no valorarlo como bendición de Dios. Hay una doctora mexicana que estuvo en la Pontificia Academia de la Vida, muy experta en estos temas. Pueden buscar exposiciones de ella en el YouTube. La doctora Pilar Calva, y ella en una exposición afirma, hablándole a católicos, porque ella habla a médicos, hablándole específicamente a católicos, afirma que puede ser más grave el uso de anticonceptivos que el aborto. Ah, caray. El aborto priva de la vida, asesina a un ser inocente en el vientre de la madre. Paréntesis, estamos hablando de aborto provocado, no aborto espontáneo. El espontáneo, en cuanto no es querido, no es pecado. Porque luego al hablar de este tema hay quien dice: híjole, es que yo perdí un bebé, entonces estoy en pecado. No, estamos hablando del aborto procurado, el peor y más cobarde de los asesinatos. ¿Por qué sería más grave el uso de anticonceptivos? Y aquí les pregunto, ¿cuál es la misión más alta, más grande del matrimonio cristiano? ¿Procrear? No, más grande todavía. Más grande todavía. Dar ciudadanos al cielo. Los esposos con Dios son co-creadores. El Génesis nos platica la creación en los primeros 7 días, en los que Dios de la nada crea algo nuevo. Esa creación no ha terminado. ¿Por qué? Porque el alma humana no preexiste antes de que yo sea concebido. Ese es un error. Viene de la noción de reencarnación y de otros errores filosóficos y teológicos. Por eso es absurdo, por ejemplo, mujeres
que al aliviarse dicen: ay, gracias bebé porque tú me elegiste a mí como tu mamá. No hay una bodega de almas en el cielo que está viendo: ay, pues ¿dónde me iré? Pues con esta señora, con ella me voy. No. En el momento de la concepción, ahí en la fecundación, de la unión del espermatozoide con el óvulo, ahí Dios crea un alma humana nueva. No existimos antes. Allí comienza nuestra existencia como personas y ya no terminará. No somos eternos, eterno solo es Dios. Nosotros somos inmortales porque el alma no muere. El cuerpo sí. Entonces, cuando crea Dios un ser humano, un alma nueva, lo ha creado para que esté en el cielo. Y ayer dijimos, no todos tienen que estar en el cielo forzosamente, pero está hecho para eso. ¿Qué pasa con la anticoncepción? Los esposos se apropian del derecho de Dios y ponen el límite y dicen no. ¿Me entiende? Los niños abortados, que es terrible, esperemos que vayan al cielo porque no tienen pecado personal y la iglesia los confía a la misericordia de Dios. Pero con el anticonceptivo, yo le dije a Dios: no quiero la bendición de los hijos. ¿Me entiende por qué es más grave? ¿O por qué plantea la doctora que podría ser más grave? ¿Quién eres tú para definir quién viene a la existencia y quién no? No significa que tengan que tener 40 hijos cada uno para que entonces sean un buen matrimonio. No, pero que estén abiertos a lo que es propio del matrimonio. ¿Para qué es el matrimonio? Tiene dos fines que en realidad es uno solo: bien de los esposos, generación y educación de los hijos. ¿Para qué? Para dar ciudadanos al cielo. Ya decíamos ayer e insistíamos: sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Entonces, está muy bien que a tus hijos les des alimento, les des vestido, les des estudio, pero todo eso o va orientado a la salvación eterna o finalmente quedará en nada. Todas las cosas buenas, materiales, temporales que tú le puedas dar a tus hijos, en esta vida van a quedar. Solo si los educas en orden a la santidad, trascenderán a la eternidad en Dios. ¿Qué sucede muchas veces en las familias? Les pongo un ejemplo. Si el muchacho adolescente, 13, 14 años, dice: ya no quiero ir a la escuela, lo he pensado muy bien, papá, mamá, lo he discernido y esta educación no es algo que yo quiero, de manera que a partir de mañana lunes yo me quedo en la casa a ver televisión todo el día. ¿Respetas a tu hijo en esta decisión? A ver, ¿no se oyó? Pues mira, le dices al hijo: discierne lo que quieras, pero mañana te vas a la escuela. ¿Por qué? Porque quiero tu bien, ¿sí o no? Quiero que te superes, quiero que estudies, quiero que trabajes. Pero si el mismo muchacho de 13, 14 años dice: papá, mamá, yo no quiero ir a la iglesia los domingos. No, hay que respetarlo. Por lo único que puede ser el inicio del camino a la vida eterna, respetas su decisión, aceptando que a muy temprana edad cierre su corazón a Dios. ¿Entienden cómo perdemos el orden de lo que es valioso? Y es importante que estudie, es importante que haga deporte, es importante que se divierta, sí. Y hay que hacerlo, pero todo eso quedará en esta vida. Solo Dios,
su gracia, la fe, nos darán ese acceso a la eternidad. Claro, decíamos en el tema anterior, mi voluntad termina donde empieza la del otro. Yo no puedo forzar a mi hijo a amar a Dios, yo no puedo forzar a mi hijo a creer, pero mientras esté bajo mi responsabilidad absoluta, los primeros 18 años, como papá, como mamá, tengo el deber de darle lo necesario para su salvación. Después, en todos los aspectos, él tendrá que asumir sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Aparte de cuáles son los otros problemas que encierran los anticonceptivos? Aparte de adueñarme de lo que es de Dios, hay unos engaños tremendos. Bueno, hay daños que dejan la mayoría de los anticonceptivos y que los médicos no los hablan. Por ejemplo, los hormonales, sea pastilla, inyección o implante, es forzar el organismo de la mujer a que disfuncione en sus hormonas femeninas, que no solo sirven para lo relativo al sexo, a la sexualidad, sino son necesarias para el resto del funcionamiento de su organismo como mujer. Y por eso pasa que puede haber mayor osteoporosis, puede haber algunos cánceres como el de mama que aparecen con mayor frecuencia, puede haber ciclos irregulares tremendos con sangrados y dolores terribles, algunas después del uso de pastillas ya no pueden embarazarse, etc. ¿El médico les habla de eso? La mayoría de las veces no. Dispositivo intrauterino, de los males el peorcito. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor potencial abortista. Es un cuerpo extraño dentro del útero que provoca inflamación y el organismo está todo el tiempo luchando contra él para expulsarlo. Por eso hay molestias, por eso hay sangrados, por eso hay infecciones con recurrencia. Y supuestamente no deja pasar al espermatozoide arriba, pero si acaso pasa y fecunda, impide que este bebé sea acunado en la matriz y lo expulsa, lo aborta. Más perforaciones, más otras cosas que pueden suceder. ¿Le habla de esto el médico? Jamás. ¿Qué otra cosa moral está detrás de los anticonceptivos? Les voy a poner un ejemplo. Olvídese que soy padrecito para el ejemplo. Solo ejemplo. Tengo una novia, es ejemplo. Tengo una novia de ojos verdes, pero a mí no me gustan los ojos verdes por alguna razón. Pero la amo tanto que quiero estar con ella siempre. Y como no me gustan los ojos verdes, pero la amo, le voy a sacar los ojos para que estemos juntos para siempre. Pregunta, ¿la estaría yo amando? No. ¿Por qué? Porque o la amo en totalidad, tal cual es, o no la amo. ¿Correcto? O la amo completa o no es amor. Bueno, sí me gustan los ojos verdes, pero para no acostumbrarme, se los voy a vendar. Y cada 3 o 4 años, durante un año, los va a traer desvendados. Y ese año voy a decir, amor, no sabes cómo me gozo en tus ojos verdes. Pero pasa ese año y se los vuelvo a vendar. Para no acostumbrarme. ¿La estaría amando? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque o te amo en totalidad o no es amor. ¿Cuál es el engaño que daña profundamente el matrimonio y se esconde tras los anticonceptivos? Te amo a ti, pero no tu fecundidad. A mí tu fecundidad me estorba, quítala de aquí, no la quiero. Quienes usan anticonceptivos en el matrimonio no están amando en totalidad. Peor si están en el noviazgo. Pero lo digo porque llega a haber incluso padrecitos que dicen, pero es que no tiene nada de malo, usted está casado, usted ya tuvo hijos. No,
La enseñanza de la iglesia es clara. Hablábamos en el tema anterior que no me voy a andar inventando doctrinas, principios o ideas. Así lo enseñaba la Santa Madre Iglesia. Por graves motivos, gravísimas causas, dijo el Papa Pablo VI, se pueden espaciar los nacimientos por los ciclos naturales algún tiempo, por graves causas. Tampoco por cualquier cosa y tampoco puede ser el modo ordinario de vida. Te amo a ti, pero no tu fecundidad me estorba. Uno de los grandes ataques contra nuestra cultura occidental viene del preservativo. Porque el preservativo ha convertido al hombre de un ser que tiene que ser valiente, providente, protector, a un perfecto cobarde. ¿Por qué? Porque antes del anticonceptivo, el joven sabía que si iba a la intimidad con la jovencita, una consecuencia esperable era el embarazo y tenía que hacerse responsable. Díganme los demás antes, ¿sí o no? Sí. Viene el anticonceptivo, te puedo disfrutar, te puedo usar porque es lo que estoy haciendo. Te estoy usando para un placer temporal. Te puedo usar, pero yo no quiero ningún compromiso contigo. Por esos infames cobardes que embarazan y se largan. En América Latina, el 100% de los embarazos en adolescentes, 100% de los embarazos en adolescentes, esta parejita usaba preservativo. Solo que un día no hubo, se le olvidó, se reventó cualquier cosa. De manera que no caigamos en el engaño de pensar que es muy responsable por parte de los papás dar anticonceptivos a los hijos o enseñarles a usarlos. ¡No! El deber de los papás es formarlos en la virtud y en la responsabilidad. ¿Me entiende? Es una grave responsabilidad. Por eso el varón tiene que volver a ser varón y asumir sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Y también la mujer en el mismo tema, portarse de manera digna. Porque uno de los argumentos para el aborto es precisamente, es que viene a deshacerme mis planes, es que yo no lo tenía en mi proyecto, es que nadie me puede forzar a ser mamá. Es que usted ya es mamá. Desde el primer momento que se produjo el embarazo, como aquel fulano es papá. Y ambos tienen una responsabilidad respecto a esta criatura y delante de Dios. Hermanos, el sexo es maravilloso, tanto que Dios lo planeó así. Incluso es proyecto de Dios el placer que va unido al uso recto de la sexualidad. El placer por sí mismo no es malo, ni bueno por sí mismo. ¿Por qué? Porque es un medio que si yo lo uso adecuadamente, me va a llevar a obtener un bien mayor. Así lo definía Santo Tomás de Aquino. El placer es una sensación grata que me lleva, es un medio que me lleva a conseguir un bien mayor. Pregunta, ¿es un placer comer, sí o no? ¿Cuál es el bien mayor que me da? No, saciar el hambre no. Nutrir. Yo no sé si alguien está hospitalizado largamente en una clínica y que le tengan que pasar el alimento por catéter. ¿Alguien aquí le pasó? Levante la mano. Nadie, qué bueno. Bueno, los que están en esa situación, ninguno dice, ahí viene otra bolsa de nutrientes. Rico. No. Es a través del gusto experimentamos el placer del alimento que me lleva a conseguir los nutrientes que de otra forma no buscaría. ¿Me entienden? Ok. ¿Es un placer el dormir, sí o no? Sí. ¿Cuál es el fin último, el bien mayor que nos da? Descanso. ¿Es un placer el bañarse? Sí. ¿Cuál es el bien mayor que nos da? La limpieza. Bien. La intimidad
de los esposos tiene como bien superior el bien entre ellos, pero todavía más procrear a los hijos. Cuanto más alto el placer, más alto el bien que se obtiene. Yo me puedo comer 80 hamburguesas y no voy a tener un hijo nuevo. Pero en la intimidad de los esposos, Dios produce nueva vida, vida digna, vida capaz de ser amada, vida digna de ser salvada por su misericordia. Por eso es tan grande. ¿Dónde se da el problema con el placer? Cuando en lugar de vivirlo como un medio, lo convierto en mi fin. ¿Qué pasa si yo como por comer? Pues esto. No hay más. Porque luego hay gente que se pregunta, ¿y por qué estoy así viéndose frente al espejo? Y la cocina se le queda viendo, ¿de veras que no sabes? Cuando yo uso el medio como un fin, se desfigura. Hablando del placer sexual, que es propio de los esposos, no de los consagrados, no de los solteros, no de los novios. El placer íntimo de los esposos delante de Dios tiene este fin altísimo que es capaz de producir vida y de aumentar el amor entre ellos. Por eso la intimidad no es mala. Hay que saberla vivir con intensidad, pero con amor auténtico. Ahorita voy a hablar de unos retos que uno se encuentra en el matrimonio respecto a la intimidad, que debe ser maravillosa. Pero quiero entrar antes en un aspecto teológico maravilloso que le va a ayudar a usted a entender esto. Cuando la pareja se casa delante del altar, delante del sacerdote que les toma los votos, son ellos los que se casan. En ese momento comienza a existir el matrimonio. Se le llama matrimonio rato, así. Significa como ratificado. Consta que hay matrimonio. Eso ya es un matrimonio verdadero, pero que se puede disolver. ¿Por qué? Vamos a suponer, ellos se casaron en la iglesia, van al banquete y en el banquete se pelean y se separan y no se vuelven a ver. Son verdaderamente marido y mujer, pero ese caso se puede mandar a Roma con el Papa y el Papa tiene autoridad para disolverlo si se demuestra que después de la boda no ha habido intimidad. Ahora, en sentido positivo, el primer acto íntimo de los esposos, posterior a la celebración sacramental, el primer acto íntimo de forma natural, modo humano, como debe ser, acto completo, produce algo que se llama consumación del matrimonio. A partir de ahí es indisoluble. Nada ni nadie lo podrá disolver salvo la muerte. ¿Qué significa, hermanos, en el orden de la gracia? Cuando usted delante del altar se tomó de las manos de su cónyuge para darse estos votos, esta consagración por el consentimiento, la gracia de Dios se comunicó de uno al otro, pero esta gracia no estaba consumada, no estaba sellada hasta el primer acto íntimo posterior a la ceremonia. Los actos que pudiera haber habido antes, que no debiera haber, pero a veces hay, así hayan vivido 30 años casados y tengan 8 hijos, aquellos actos no consuman el matrimonio. Es este acto posterior a la celebración de la liturgia el que consagra el matrimonio de manera definitiva, lo sella más bien. ¿Qué significa? Que la cama de los esposos es un verdadero altar donde ellos, a través del lenguaje íntimo de sus cuerpos,
se confieren y sellan la gracia de Dios. De manera que la intimidad de los esposos es un momento de poderosa presencia del Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué maravilla y qué bello. Por eso no se puede profanar ni ensuciar acto tan sagrado. ¿Qué está permitido y qué no? Dialóguenlo en el matrimonio. Lo que no daña el cuerpo, el alma y el espíritu, ustedes lo dialogarán. Es decir, que no deshonre a Dios ni les deshonre a ustedes. La pornografía definitivamente no. La caricia íntima, claro que es parte de la intimidad de los esposos, pero nunca que llegue a tratar de forma indigna o a hacer sentir incómodo ni a uno ni a otro, jamás. Y es tan santo que ni en el noviazgo se puede arrebatar. Está prohibido arrebatarlo en el noviazgo, porque es una cosa santa. Le pongo un ejemplo para que me entienda esto. Cuando yo era seminarista, platicaba con una muchacha de iglesia. Salió este tema y me dice, era una muchacha de iglesia, coordinadora, líder de su parroquia. Entonces está mal el que yo esté teniendo intimidad con mi novio, si es tan bonito. Y le puse un ejemplo. Era yo seminarista. Yo había hecho una celebración de la palabra en esa parroquia. Le digo, imagínate, yo seminarista, no sacerdote, seminarista. Hice no celebración de la palabra, sino la misa completa. Y digo las palabras de consagración más bonita que cualquier sacerdote. ¿Quedaría el pan y el vino consagrado? Les pregunto, siendo seminarista, ¿quedaría el pan y el vino consagrado? Estaría profanando lo sagrado, tanto que si un seminarista llega a hacer eso, ya no se puede ordenar sacerdote. Está impedido para ordenarse sacerdote por haber pretendido hacer algo que no puede hacer. Y no puede, no por lo prohibido, sino porque no es sacerdote. ¿Me entienden esto? Eso sucede cuando arrebatamos la intimidad y la sacamos de la santidad del sacramento a cualquier otra cosa. Por eso la castidad es para todos. El celibato es para los que estamos consagrados o quienes estén solteros, aún estén en noviazgo. ¿Qué significa? Que la expresión íntima que incluye la genitalidad o la sexualidad en su plenitud, yo no accedo a ella porque me toca amar de otra manera. Lo que escuchamos en la creación del hombre y la mujer, el Señor da un orden: sean fecundos y multiplíquense. ¿Qué significa ser fecundo? Dar vida. Es decir, crezcan, maduren, consolídense y luego multiplíquense. No al revés. A veces llegan ya bien multiplicados y no hayan qué hacer porque no se soportan el uno y la otra. Como aquella mujer que la hermana del grupo le dijo, ay hermana, mi marido no lo soporto. Y le dijo esta hermanita del grupo, no hermana, pero usted tiene que entender que su marido es un regalo de Dios. Respondió la mujer, si este es un regalo de Dios, no me quiero imaginar un regalo del diablo, ¿cómo será? Mejor no, dijo que. Y hablando de este tema de la intimidad, le voy a leer un pasaje bíblico que para muchos va a resultar sorpresivo. Primera a los Corintios, capítulo 6. Fíjense cómo Dios es tan delicado que hasta este aspecto nos lo quiso puntualizar para no caer en errores. Perdón, es el 7. Primera Corintios 7, del versículo 3 en delante. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido.
La mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. Así como el sacerdote, cuando es consagrado, dice delante de Dios: ya no me pertenezco. Los casados deben decir y vivir lo mismo: ya no me pertenezco, ya soy tuya, ya soy tuyo. Seguimos leyendo. No se nieguen el uno al otro. Está hablando de la intimidad. No se nieguen el uno al otro, a no ser que lo hagan por mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para entregarse a la oración, pero luego vuelvan a estar juntos para que no los tiente Satanás por su incontinencia. Palabra de Dios. Ah, caray. Hay instrucciones precisas al respecto. No se nieguen el uno al otro. En este aspecto se puede abusar en dos extremos: por exceso, por defecto. Generalmente el varón tiende a abusar por exceso, es decir, no le interesa a veces tanto la persona, sino lo que él experimenta como una necesidad, que no es necesidad real del individuo. Si a nivel biológico es necesidad de la especie, es decir, la especie necesita la reproducción sexual para permanecer, pero una persona, hombre o mujer, que se prive de intimidad no se va a morir por ello. El hombre tiende a pecar por exceso, quiere más y no le interesa el parecer de la mujer. Pero la mujer tiende a abusar de este aspecto por defecto. No, no, no y no. Es que tenemos que valorar lo sagrado que Dios ha hecho la intimidad de los esposos. Sagrado. Y por eso ninguno de los dos, ni él ni ella, lo puede arrebatar. Y este es un tema, hermanos, y se lo digo a los casados principalmente, pero también a quienes Dios llamará al matrimonio más adelante. Es un tema que se tiene que dialogar, y no solo una vez, de vez en cuando. Que quiero, que no quiero, que me agrada, que no me agrada. Si nos vamos a privar por un tiempo para darnos a la oración, pero ¿cuánto va a ser el tiempo? Porque si no, si se siguen negando indefinidamente, dice San Pablo, pueden estar dando lugar a la incontinencia y Satanás tentarlos por ello. Atentos. Es algo que se tiene que dialogar y entender dentro del proyecto de Dios. E insisto, por eso no se puede profanar. Por eso se tiene que tratar con sumo cuidado y delicadeza. Pasó en alguna parroquia que había un matrimonio, ambos ministros extraordinarios de la comunión, y en la misa el párroco les llama a servir. No, padre, no podemos. Al final de la misa les llama: ¿por qué dicen que no podían? Padre, es que anoche tuvimos intimidad. A ver, el sacerdote soy yo. Si el padre dijera anoche tuvo intimidad, estuvo terrible. Pero ustedes son esposos y esto forma parte de la santidad de los esposos. Si servir como ministros les está estorbando en su vida matrimonial, dejen este ministerio ahora mismo. Pueden privarse, como dice San Pablo, como un acuerdo por un tiempo para darse a la oración. Fíjense cómo en cualquiera de los dos extremos podemos estar dañando el matrimonio por este aspecto que es tan bello y que es tan importante. Dialogar, acordar y someterlo bajo la voluntad de Dios. Otro aspecto de suma importancia
en el tiempo actual es la ideología de género, el engaño del género. Desde hace unas décadas se venía ya preparando el terreno para lo que estamos viviendo ahora, diciendo, hace casi 100 años, una mujer que se llamaba Simone de Beauvoir, referente en el feminismo, y su esposo, bueno, su pareja no eran esposos, Jean-Paul Sartre, también referente en el relativismo actual y en el existencialismo actual. Ojo con eso, porque sobre todo si hay jóvenes que saben algo de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, hay cosas que no enseñan de ellos, que ambos apoyaban la pederastia, relaciones sexuales entre mayores y menores, y que Simone de Beauvoir le llevaba a niñas y adolescentes a su pareja para que se acostara con ellas. Y esta mujer es referente fundamental del feminismo. Ojo con eso. Simone de Beauvoir afirmó: no se nace mujer, se llega a serlo. Y entonces, partiendo de este principio, entre comillas, que plantea ella, pues nadie es hombre ni mujer, sino se llega a construir. Más adelante, otra feminista dice: el sexo siempre fue género. Porque cuando la gente decía, es que yo puedo escoger ser hombre o ser mujer, y decíamos, es que ahí tienes tu cuerpo, que ya es claro lo que es. En mi estado, como departamento allá en México, en mi estado, desde hace como 5 años, se puede hacer el cambio de género, entre comillas, en el acta de nacimiento. Y yo pregunto, si este caballero que se llama Juan amaneció sintiéndose Juana, va y se cambia el nombre en el registro civil, esa A que ahora tiene su acta de nacimiento, ¿lo va a librar de eventuales problemas de próstata? No. ¿Por qué? Porque la realidad termina por imponerse. No estoy hablando de que alguien se inventa reglas o que, no, es que es la realidad. La realidad ahí está. Entonces, como le decían, mira, es que tu cuerpo claramente dice si eres hombre o eres mujer. Promoviendo esto, una vez vi un anuncio donde pasan como personas a través de rayos X y se veían solo los esqueletos. Y dicen, pasaban 2 esqueletos y resulta que era un hombre y una mujer. Luego 2 esqueletos y 2 hombres que eran pareja. 2 esqueletos y 2 mujeres. Y dice, ya ves, en el fondo todos somos iguales. Por dentro todos somos iguales. ¡No! Los huesos, por ejemplo, la pelvis es muy característica cuando es de un varón y cuando es de una mujer. Los huesos. Por eso, si se encuentran unos investigadores, unos forenses, unos huesos, pueden decir si son de varón o de mujer, así hayan pasado cientos de años de la muerte de aquella persona. Estamos en un reinado del absurdo tal que se está promoviendo que si en una excavación arqueológica se encuentra un hueso, no digan los científicos si era de hombre o de mujer, porque sería discriminación. A ese punto estamos. A ese punto estamos. Si alguien se encuentra un cabello tirado por la calle, lo puede llevar a un laboratorio, se le hacen los estudios precisos y ahí se puede saber si ese cabello es de varón o de mujer. ¿Por qué? Porque el ser varón o ser mujer no es algo de los genitales solamente. Es algo que está inscrito en cada célula de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y se los digo como médico, es algo que está inscrito en cada célula de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y entonces quienes promovían esto desde hace mucho tiempo dijeron, bueno, entonces dejamos el sexo biológico acá y ahora hablamos de género. Y el género quita la sexualidad del dato biológico y la reduce a la percepción de la persona. Y esto con fines políticos. Bueno, ¿qué significa?
que el día de hoy se promueve y ya se está enseñando en las escuelas. Yo no sé cómo vaya aquí de avanzado, pero desde la ONU está decidido hace muchísimo tiempo, pero en el tiempo actual a través de algo que se llama Agenda 2030. Aguas, porque en todos lados nos lo van a vender como lo mejor que va a salvar al mundo. Falso. La Agenda 2030 promueve el aborto, promueve la ideología de género, promueve el acabar con la humanidad. Desde la ONU, las Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud tienen estos propósitos. En México, lamentablemente, ya se ha tenido avances. Y en esto llega el punto en el que desde el kinder se le dice a los niños que los niños hagan cosas de niñas y las niñas cosas de niños y que digan cómo se sintieron. Yo hice mi servicio social como médico en el año 2006-2007. Ya en ese tiempo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo no estaba en esa institución sino en salubridad, pero esto lo digo categóricamente porque yo lo vi en una unidad del Seguro Social. Había un programa para las zonas rurales que se llamaba CARAS, Centro de Atención Rural Adolescentes. Bueno, estos libros que le daban a los doctores que estaban haciendo su servicio social en el campo, les voy a platicar, es muy grotesco lo que les voy a decir, pero es que así de claros tenemos que ser. Dice que se tenía que promover que hubiera parejas entre hombres y entre mujeres. Y decía, si dos hombres están en relación, son novios, escuche con atención, si dos hombres están en relación, se van a dar cuenta que su relación es muy difícil porque ambos tienen energía masculina. De manera que tienen que decidir quién de los dos se va a llenar de energía femenina. O sea, aparte cosas supersticiosas, Ese que se va a llenar de energía femenina se va a desnudar y va a gatear en 4 patas en el suelo. Y como si su miembro fuera un popote, a través de él va a absorber la energía femenina de la tierra. Para entonces, lleno de energía femenina, equilibrar la relación. Estoy hablando de un libro oficial con los sellos del sector salud de México del año 2006. ¿Qué no habrá ahora? ¿Qué no habrá ahora? Tengo yo una cicatriz aquí, porque cuando tenía unos 4 años, 5 quizá, yo era Superman. Yo no sé por qué se burlan, sí. Me están faltando al respeto, son intolerantes y heroefóbicos. Entonces, como yo era Superman, me subía a un mástil muy alto. Traía yo mi capa, como debe ser, una toalla que la amarré. Seguramente había kriptonita cerca, porque cuando me lancé no pude volar. Y caí como de la altura de 5 metros. Por eso quedé así. Con la cicatriz, digo yo. Se oyó mi grito. Llega mi madre y encuentra un charco de sangre y en medio su criatura. Con mi capa de Superman me envuelve y me lleva al hospital para que me suture. En aquel tiempo yo me autopercibí como Superman. Lo que estoy platicando es verdad, Pero resulta lo que ya dije, que la realidad termina por imponerse. Y la gravedad me trajo al suelo y me rajé la cara y por milagro estoy vivo. ¿Qué pasaría si yo a mis 40 me sigo autopercibiendo como Superman? Ustedes dirían, ay, fuimos a un retiro donde predicó Superman. O dirían, este padre necesita atención. ¿Verdad que sí? Pero hoy si un niño se percibe niña, se está imponiendo en todo el mundo progresivamente que si papá o mamá pretenden ayudarle
a combatir este trastorno que se llama disforia de género, incluso papá o mamá o el psicólogo o el sacerdote que pretende ayudar al niño puede ir a la cárcel porque está atentando contra su libertad, está siendo intolerante, transfóbico y cantidad de cosas. A ese nivel estamos. En Canadá, que va muy avanzado en esto, ya hay padres de familia que están demandados por sus propios hijos porque no apoyan su, entre comillas, transición de sexo o de género. No existe el cambio de sexo, no existe el cambio de sexo. ¿Por qué? Porque ya les dije que está inscrito en cada célula. ¿Qué es la cirugía de cambio de sexo? Una mutilación, una plastía, una deformación que quita toda función. Es más, quienes se cambian de hombre a mujer o de mujer a hombre dejan de experimentar placer genital. Pierden la sensación placentera en sus genitales por la deformación que se están produciendo. Y eso a la larga hace que experimenten frustración. Y el peor de los casos es que es irreversible. Hay un documental que me encantaría que vieran. Hay que pagar, pero vale la pena. Se llama ¿Qué es una mujer? Está en inglés, pero hay versión en español. ¿Qué es una mujer? What is a woman? Es fantástico, véanlo, porque expone la realidad de las consecuencias de esta ideología de género. Entre otros casos, habla de una jovencita que a los 12 años empezó con la anulación de la pubertad y luego le fueron dando a la niña hormonas masculinas para convertirse en varón. ¿Qué pasa? Que a los 16 años esta chica tiene huesos con osteoporosis como si fuera anciana de 80 años. ¿Por qué? Porque están contradiciendo la naturaleza de su cuerpo de una manera agresiva. Cuando un niño dice que se quiere hacer niña, se usan castrantes químicos. Se le da el mismo medicamento que en algunos países se le da a los violadores. Así de grave. ¿Y cuál es el asunto, hermanos? Que no se queda en un aspecto sexual. Por eso hay transedad. El primer caso concretado de transedad fue un hombre llamado Sergio en Argentina. En Argentina también esto va muy avanzado. En Argentina el hombre se jubila a los 65 años, la mujer a los 60. Pues resulta que Sergio a los 60 años amaneció sintiéndose Sergia. Y así se cambió delante del gobierno argentino y con su nueva identidad fue a tramitar su jubilación 5 años antes. Astucia, quizá, pero hay otros casos más delicados. Un caballero canadiense que no recuerdo el nombre, a los 53, 54 años, casado con hijos, amaneció autopercibiéndose como una niña de 6 años. Empezó a vestirse como niña de 6 años, buscando quien la adoptara. Un matrimonio de lesbianas adoptó a la pobre niña y la mandó al kindergarten, donde este varón, disfrazado de niña, comparte incluso sanitario con las niñas de este kinder. ¿Qué va a pasar a quienes defienden esto? ¿Qué va a pasar si esta supuesta niña quiere hacerse noviecita de un niño de la misma edad de 6 años? ¿Hasta qué punto llega la ideología de género? Bueno, y en Canadá pasó, porque Canadá avanza y respeta mucho esto, y aquel fulano lo reconoció como niña de 6 años. Por eso lo pudieron adoptar y por eso ya no tiene deber ni con la esposa ni con los hijos. ¿Cuál es el siguiente paso? Transespecie. Hay personas, un caballero, si no mal no recuerdo, en España, que se autopercibe como perro dálmata y quiere ser tratado como tal. Vive disfrazado de perro dálmata, come croquetas, orina levantando la pata
Hermanos, parece de risa. ¿Cuál es el problema? Que no es risa y no es broma, es verdad. Es verdad, y lo quieren imponer en todos los países y lo quieren imponer en la mente y el corazón de nuestros hijos. Esa es la tragedia. ¿Por qué nos da risa? Porque es absurdo y contradice la razón. Pero ¿qué es lo grave, lamentable y terrible? Que se quiere imponer en cada uno de nuestros países, desde la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y muchos otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también está a favor de esto y demás. Con razón, dijo el Papa Benedicto cuando era cardenal todavía, cardenal Ratzinger, la ideología de género es la última rebelión del hombre contra su creador. La última rebelión del hombre contra su creador. Hemos de estar atentos. Es que Dios nos creó hombre y mujer, y esto nadie se lo ha inventado. Padre, pero ¿qué pasa si yo conozco una persona que tiene tendencia homosexual? El catecismo es claro: como persona debe ser amado, pero porque le amamos, le ha de quedar claro que los actos homosexuales son un pecado grave, pero a esa persona se le tiene que amar, se le tiene que integrar, se le tiene que ofrecer amistades sinceras en orden a la verdad para que busque la gracia y en esas amistades vivan auténtica castidad y pueda alcanzar la santidad. La iglesia no odia a ninguna persona, ni desprecia, ni discrimina a ninguna persona por ninguna condición, pero precisamente porque ama a cada persona, le anuncia la verdad para que en el nombre de Cristo sea verdaderamente libre. Amén. Amén. Papás y mamás, tómense muy en serio la gran misión que Dios les ha dado. Y con esto termino. Dios creó hombre y mujer para hablar de la complementariedad del ser humano. Ya el cuerpo revela que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Pero no solo el cuerpo, sino también el alma. Porque el alma conserva esta masculinidad o esta feminidad. La mujer, la mamá, por su estructura de pensamiento natural, está orientada a formar a los hijos en la virtud. ¿Qué es la virtud? Hábito operativo bueno. Bueno en sí mismo este acto, pero también hace bueno al que lo hace. ¿Por qué la mujer, la mamá, está llamada a formar en la virtud? Porque la mujer por naturaleza es muy perseverante. Muy perseverante. Entonces en la casa, la mamá le dice al hijo: siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien, que te sientes bien. ¿Cómo te dije que te sentaras? Bien, siéntate. ¿Cómo se dice? Por favor y gracias. ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo? Por favor, gracias. Esa insistencia, recoge, te dije que recogieras, ya recogiste, por la repetición de actos forja en la virtud. Pero el papá, y esto que estoy hablando es dato científico, el papá, el varón, forma en la dimensión afectiva y sexual. ¿Qué quiere decir? De papá es que el hijo varón toma su identidad como varón, pero también la mujer toma su identidad de mujer. La feminidad la aprenderá de la mamá, pero lo íntimo de su identidad lo toma de papá. Para esto hay unas conferencias, quien está tomando apuntes, María Judith, con TH, Turriaga. María Judith Turriaga. Búsquenla por favor en YouTube y vean sus conferencias. Quienes todavía tienen hijos en crianza, en educación,
Vean las conferencias de esta mujer, sobre todo los papás. Una familia donde papá está auténticamente presente en la educación de los hijos, es muy difícil que haya embarazos de adolescentes y que haya disforias de género. No digo imposible, pero muy difícil. De manera que los papás, los hombres presentes, no se conformen con traer dinero y proveer económicamente a la casa. Eso es mucho y es muy importante, pero más importante para tus hijos, para tu esposa, eres tú, tu amor, tu presencia, tu cercanía. Así llegues agotadísimo del trabajo, en lugar de perder el tiempo en el celular, pierde el tiempo con tus hijos y con tu esposa, juega con ellos, platica, sal a pasear, porque no sabes, papá, varón, lo importante que eres para tu familia. Por algo la Escritura dice que el varón es la cabeza de la familia. Dijo una amiga mía, predicadora: yo acepto, padre, que el varón es la cabeza de la familia, ya está casada. Dice, pero la mujer es el cerebro. Es una cabeza, pero cabeza hueca, dijo. Yo digo que no, yo digo que la mujer es el corazón. De veras, es que el corazón da vida a todo. El corazón de alguna manera une todo. Y no es que uno sea más u otro menos importante. Dios ha dispuesto cada cosa en su lugar y un orden maravilloso que planeó para nuestra santificación. Hermanos, hermanas, agradézcale a Dios el don de ser hombre y ser mujer, y con esta sexualidad que el Señor nos ha regalado, glorifiquemos a Dios en santidad todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos en el cielo y glorificarlo por la eternidad. Amén.